panel tan extraordinario de conmemoración de la Nakba. Vamos a darle la palabra a Agustín Belloso, que es pedagogo, que es profesor de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que nos va a hablar de los prisioneros en el contexto de la pandemia, los prisioneros palestinos. Y hemos tenido bastante cuidado en no hablar de los presos, porque utilizar esa terminología también forma parte de esa hegemonía de la colonización, y preferimos hablar de esos prisioneros. No son prisioneros de guerra, son prisioneros de la ocupación, y para eso nos va a hablar Agustín Belloso. Adelante, Agustín, cuando quieras. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Estupendo. Como soy nuevo en esto, digo, no va a ser que tenga un botón apretado. Bueno, tengo que hablar de los presos en referencia al COVID. Eso es lo que tengo entendido. Entonces, lo que pasa que quería hacer, pero voy a hacerlo muy rápido para no salirme del tiempo, o si no me decís, oye, Agustín, que ya no se puede más y ya está. Yo he preparado una introducción porque esto del COVID no ha hecho más que agravar una situación que ya es, aparte de ilegal y ilegítima, es más antigua de lo que parece para la gente que no pueda saberlo. O sea, el COVID ha venido a dar la puntilla, puede ser, pero esto es más antiguo. Entonces, quiero hacer una introducción al contexto, pero ya digo, voy a hacerlo lo más breve y si alguien tiene alguna pregunta, pues con mucho gusto intentaré resolverla. Y luego voy a hablar ya del COVID, en concreto, como les digo, que es lo que se me ha pedido. Bueno, yo quiero decir en primer lugar que es sabido, pero en fin, para los que no estén tan pendientes, que la política de Israel desde siempre ha sido hacer la vida difícil a los palestinos, muy difícil para que abandonen. Ese es el resultado final. Tanto es así que ya en el año 95 la profesora de Harvard, Sarah Roy, escribió un libro con un título muy llamativo que en aquella época era nuevo, el desarrollo, en español suena fatal, pero la palabra ni siquiera existe en inglés, que es development, o sea, el desarrollo. Y hablaba concretamente de Gaza, para que el fin de ese desarrollo de Israel en Gaza era para destruir la economía y por tanto hacer la vida imposible, como sabemos que hace, y para el fin último cometido de que abandone. Pero es que 10 años después salió este sionista sin complejos de Dow Weissglass, que era asesor de Olmert, y si os acordáis dijo aquella frase tan ingeniosa de el bloqueo se trata de poner a dieta a los palestinos, no van a morir de hambre. Porque esto lo digo porque influye en la salud, ¿no? Que es lo que estamos hablando, la salud que se da finalmente del COVID. Ya digo que ellos ya estaban infringiendo los derechos de la salud de los palestinos, los derechos humanos básicos a la salud, ya desde mucho antes. O sea que cuando se dice, también se dice con razón, que Israel está aprovechando el COVID, como ha aprovechado todo lo que ha podido, claro, porque el fin, insisto, es el mismo. También dijo aquello de que el proceso de paz era solamente un formaldehído, es decir, un medicamento para adormecer a la gente. Luego se produjo la separación de Gaza, que añade sufrimiento, porque no hay que olvidar que el sufrimiento no solamente es físico, también, por supuesto, en las guerras que vamos a decir, pero también psicológico, la sensación de aislamiento, la sensación de estar abandonados, etc. Vamos a ir viendo una cosa más. Y 12 años después, es decir, ya en 2019, estamos hablando de 2007, cuando empezó el bloqueo máximo, por así decir, y 12 años después tenemos que el relator de la ONU dice que la vida en Gaza será invivible para 2020. Ya estamos en 2020 y será más invivible todavía, porque yo recuerdo haber estado hace ya unos cuantos años y el agua de Gaza, desde luego, es la turbia, en el sentido de que no, o sea, turbia a la vista, pero vamos a ver lo que queremos decir, que no reúne las condiciones suficientes de salubridad. Y esto no es de 2020, esto es mucho más anterior. Entonces, a ellos hay que añadir un 70% para juvenil, estoy leyendo unas cifras, un sistema de salud colapsado, sabemos que no se han permitido los medicamentos, que no funciona, por el bombardeo de las centrales eléctricas se ha impedido que se recicle el agua, que el agua sanitaria también funcione, etcétera. Todo esto ya es antiguo. No hay que olvidar los tóxicos que se han vertido tanto en la tierra como en el mar, la falta de vitaminas, la falta de importación de aparatos médicos, etcétera, etcétera, y ya está. No hay que ver también, para los que no estén a lo mejor tan enterados, que la ley internacional obliga a Israel, como potencia ocupante, a mantener a la salud y en general todos los derechos humanos de los palestinos. Insisto que como estamos hablando de la sanidad, por eso hago hincapié en esto, porque la obligación es en general. La legislación pertinente en este caso es el Convenio de la Haya de 1907 y la Cuarta Convención de Ginebra. Bueno, el bienestar de la población tiene que estar mantenido. Lo que nos concierne
es sobre todo que los servicios sanitarios y de salud sean de la misma calidad. La ley es lo que obliga, por eso he citado estas dos piezas legislativas. La ley obliga a que el servicio médico sea de una calidad, no la define con unos parámetros altos, pero tiene que ser de calidad estándar, o sea, la misma, se entiende por ampliación, que es la misma que gozan los israelíes, es decir, los nacionales del país ocupante. Por supuesto, hay muchas más prohibiciones, pero que también tienen influencia en la salud cuando no se cumplen. La prohibición de la transferencia de población, de los castigos colectivos, de la intimidación, de las represalias, de la confiscación de bienes, de la destrucción de propiedades, etcétera, etcétera. Como digo, todo eso influye. Las cifras de presos, me imagino que no es necesario que las diga, pero solamente hacer hincapié que aparte de los 5.000 que hay ahora, hay personas que son menores de edad. Sabemos que la minoría de edad es, como por así decirlo, lógico, en un estado de apartheid de 18 años para los niños israelíes, pero de 16 para los menores palestinos. Bueno, también saber que el 20% de la población palestina, que se convierte en un 40% de hombres de la población de varones, han pasado por la prisión. El sistema judicial básicamente es, como he dicho antes, muy general, es castigar a los palestinos para que abandonen su propósito. Por supuesto, esta ley no se compadece con la ley internacional, y por eso siempre es más fácil decir, cuando me preguntan, suelo decir, es que Israel cumple todas las leyes, porque si digo las que incumple, estamos toda la tarde. Entonces, Israel incumple constantemente todas las leyes. Y como sabe que cuenta con el beneplácito o con el silencio cómplice de las potencias, pues lo seguirá haciendo exactamente así. La legislación que aplica, por supuesto, es completamente, como digo, parcial, es siempre la más negativa. Es decir, las condenas, por ejemplo, la condena para un crimen es 3 veces siempre más para un palestino que para un judío. Por supuesto, existe la gravedad de la información secreta o reservada que se usa, que no conoce ni el abogado ni el que se defiende, o sea, ni el que van a juzgar, y luego lo que es muy conocido por todo el mundo, que es la detención administrativa, que es la detención de una persona sin juicio, sin cargo y siempre renovable. El juez sencillamente renueva cada vez que el fiscal la pide, porque es, digamos, de oficio. Hay el caso famoso de Taisir Al-Kiri, que era Arouri, que no lo pronuncio bien, me imagino. Taisir Al-Arouri, profesor de matemáticas en Birzeit, que se detuvo en el año 74, en abril de 74, y fue solamente liberado en el 78. Como digo, sin cargos, sin juicio, sin nada más. Todo eso lo digo porque influye, lógicamente, en la salud de las personas. Ya, si nos vamos más directamente a la sanidad, como digo, para no extenderme mucho, para poder ir avanzando, el servicio de prisiones tiene una política deliberada de denegación de asistencia médica. Insisto, no con el COVID, sino siempre la ha tenido. De hecho, en el año 2019 hubo 4 fallecidos, si no estoy equivocado, para no ver las cifras, para no equivocarme en las cifras, lo tengo por algún lado, pero tengo aquí tantos apuntes que no recuerdo. Pero bueno, creo que son 4, ahora lo miraré si alguien necesita lógicamente la cifra más segura. Vamos a ver, de 77. Bueno. Perdóname por esto, pero ya lo encontraré. Ah, sí, en 2019, perdón, 5 presos, creo que eran 4, son 5. En 2019, 5 presos palestinos mueren en las cárceles, 3 por negligencia médica, por eso que es una costumbre, ya no, el COVID ha salido en el 20, pero ya llevan años. De hecho, como digo, aparte de estos 5 muertos, una de las huelgas, o una de las reacciones más fuertes fue la huelga del 17 de abril del 2017, con motivo del Día de los Prisioneros, como sabéis, que se pusieron 1.600 presos en huelga de hambre. Eso, entre los derechos básicos que tenían, estaba el de revertir la negligencia médica, que se les tratara como se les debía de tratar, porque eso es así. Por tanto, estamos hablando de 2017. Insisto en esto porque yo tengo que hablar de COVID, pero quiero, por así decir, demostrar que esto es lo que hace Israel, pero yo lo entiendo, por supuesto que lo condeno, no que lo justifique, lo entiendo porque, insisto, se trata de castigar a la población entera, sabiendo que los castigos colectivos también están prohibidos por la ley, con lo cual se salta todo. Pero bueno, entonces en esa huelga de 2017, de huelga de hambre, se pidió esto. Entonces, como digo, hay un mal estado de la... ¿Cómo se hace esta denegación de ayuda? No solamente que el médico
puede no investigar lo suficiente para saber si a un hombre le tiene beneficios o tiene otra cosa, sino es el conjunto entero, es la institución entera la que trabaja. No pensemos que solamente el médico, por ejemplo, médicos que contribuyen a la tortura, aconsejando a los torturadores si puede aguantar o no puede aguantar, eso está clarísimo, y que como se ha hecho unas interrogaciones pues, con todo esto de la intervención de Estados Unidos en todo el Medio Oriente. Pero vamos, ya también se hace en Israel directamente con los presos de esta manera. Pero digo que es el sistema, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la falta de calefacción, la falta de suficiente comida, la falta de sueño, cuando, por ejemplo, le sacan al patio por la noche, una noche helada, lo sacan al patio cuando no tienen que salir porque hace frío, mala alimentación, etcétera. Por ejemplo, falta de higiene también, falta de mantenimiento, mal estado de las instalaciones, etcétera, etcétera. Y como he dicho, lógicamente, cuando ya es directamente tortura o presión psicológica, por supuesto, no hay dietas especiales para personas que la necesitan. Cuando se hacen viajes para un traslado de una persona a otra o a juicio o lo que sea, van esposados, incluso se van esposados si son mujeres que están embarazadas, no le dejan ir al baño, no hay pausa para comer, es decir, es un maltrato continuo que tiene, como es lógico, su peso en la salud de las personas. Bueno, vamos, si me parece bien, ya directamente a lo de COVID, para ver cómo se ha desarrollado y lo que han hecho tanto las fuerzas palestinas como los propios presos, como los grupos de apoyo, etcétera, etcétera. A principios de marzo, ya Israel corta las visitas de las familias y abogados que eran escasas y difíciles, sobre todo para los de Gaza. Se cortan las visitas y como digo, de familias y abogados, pero también separan los procedimientos judiciales. El 25 de marzo, la Liga Árabe exige a Israel liberar a todos los presos palestinos por el COVID. Claro, esto es un brindis al sol en el sentido de que vamos a hacer, pero vamos, hay que hacerlo, claro. Es por medio del secretario general, porque con esto quiere presionar o sea, Israel no lo va a hacer, pero él lo que busca es hacer eco de la situación, claro, y animar a las organizaciones internacionales a que echen un capote de alguna manera. Desde el 11 de marzo se sabe que Israel envió un médico contagiado a una cárcel. Bien, Hispan, de la televisión de Irán, dice que con el propósito de contagiar a otros enfermos. Tanto si el propósito no, era una temeridad en cualquier caso. Pero bueno, esto ya se sabe desde el 11 de marzo, porque el 12 de marzo esta televisión le informa. Y dice que concretamente es la cárcel de Ascalón, que es la que albergaba presos que iba a visitar para supuestamente contagiar. Y ya muy poco después, el 19 del 3, Abu Obeida ya también le dice a Israel que la salud de los presos palestinos es una línea roja, y que las brigadas de Izedín el Qassam no lo van a consentir, que se cruce esa línea roja. Luego el primer ministro palestino pues hizo lo propio de esta persona, lógicamente, por su cargo, que recurrió al Comité Internacional de la Cruz Roja. ¿Por qué? Porque al estar prohibidas las visitas, la única organización autorizada en todo el mundo, porque es un convenio internacional, para entrar en las prisiones, al cambio de, pues claro, no hay, como se dice, no hay discrecionalidad, no pueden hablar, no pueden decir lo que han visto, etcétera, etcétera. Ellos entran, hacen su inspección, es decir, un proceso más largo, pero no pueden hacer nada más. Entonces, lo que yo no sé si el Comité Internacional de Cruz Roja ha entrado, me imagino que sí, pero de eso de momento no tengo noticia. El 6 de abril, Adamir, que sabéis la Organización a favor de los presos y los derechos humanos, que significa la conciencia en castellano, lanzó también por su parte una acción urgente con otros grupos, que consiste en liberar a nuestros presos. Si alguien está interesado en colaborar, pues ellos piden que se grabe un vídeo, que manden, en fin, por las acciones que se pueden hacer como particulares o como grupos de apoyo. O sea, que todo eso os metéis incluso en la página de Adamer y lo podéis ver, desde luego. Y se hace una declaración conjunta que es que el eslogan es el liberar a nuestros presos y que la parte de Israel quebranta el derecho de los presos a la salud en tiempos del COVID. También la organización internacional Defense of Children International, en la rama de Palestina, también llama al Comité de la Cruz Roja para que visite las cárceles, etcétera, etcétera. Y lo mismo, también podéis visitar su página porque hay instrucciones para ver cómo colaborar en esto. El 19 del 4, es decir, el 19 de abril pasado, ya llevamos un mes casi, la Oficina de Información sobre los presos palestinos dice que 4 están contagiados. Yo no sé cómo habrá variado y cómo harán los test y cómo los tendrán, en fin, yo no sé, pero claro, la cifra es esta. A mí
me alegra que sean nada más que 4, pero aún están, me parece poco. Y ya en esto se mezcla las conversaciones de Hamás con Israel para el intercambio de los prisioneros, ¿sabéis? Los 4 que hay, 2 de la guerra del 14 y otros 2 que entraron involuntariamente. No sé si en ese intercambio de Gaza, que no tengo ni idea, los que tienen más información del asunto podéis quizás añadir más, yo no sé si se aprovechará para soltar a los que puedan estar más graves, aparte de los que llevan más tiempo, etcétera, como se hace otras veces y ya está. Aquí la ONU toma también parte, el 11 de mayo, tampoco se han matado corriendo, pero bueno, el 11 de mayo la ONU insta a Israel para liberar a los presos menores, porque el otro, como decía, los humildes al no van a hacer nada, pero los menores podrían hacerlo. Tampoco sé si es desde el 11 de mayo, que digamos 4 días han hecho, o van a hacer, o será parte del canje, en fin, yo no sé. El 12 de mayo, la Electronic Intifada también hace, ¿sabes? Esta página esta que está en Estados Unidos de Ali Abu Nima, también habla del asunto y, por supuesto, también en otras páginas y bueno, ya muchos sitios empieza a salir. En cuanto a las cifras de la tasa, por así decir, del COVID, hay 5 presos que han muerto, 3 por negligencia médica y no, ya como digo, es toda la información que tengo. Luego, las protestas de los propios presos estaba, por ejemplo, que pusieran teléfono para poderse comunicar con sus familias y decir cómo estaban en el estado, de salud, etcétera, pero tampoco sé si se consigue. En cualquier caso, también otra organización internacional como la OMS dijo que Israel no cumple con sus obligaciones en cuanto al trato de la gente con COVID. Bueno, pues es que me imagino que ya he hablado bastante, pero no sé si es así. Muy bien, muchísimas gracias, Agustín, por ceñirte al tiempo, porque es un panorama que necesitaría toda una sesión para analizar cómo está actuando el Estado sionista dentro de, como dices tú, en esas mismas claves, en esa misma lógica de funcionamiento de un Estado ocupante, pero sin ningún tipo de respeto a ningún derecho internacional que de alguna forma ha tratado de regular, ¿no?, los derechos de los pueblos ocupados, ¿no? Vamos a darle la palabra a Ramón Pedregal, que es un compañero también del Frente Antiimperialista Internacionalista, que por si te quiere hacer alguna pregunta o algún comentario específicamente sobre el tema de los presos de los prisioneros palestinos, perdón. Adelante, Ramón. Juan Luis, ¿puedes abrirle el micrófono ahora? Ya está. Bueno, muchas gracias, Agustín, por tu atención hacia el problema de los prisioneros, que creo que es uno de los pilares de la existencia misma de la resistencia palestina y un ejemplo para todos nosotros. Creo que los prisioneros son algo tan sentido entre la población palestina que no habría más que decir que la mayoría de las familias palestinas, por no decir todas, han tenido a alguno de sus miembros en la cárcel y que hay varios cientos, o hay un porcentaje importante de ellos que están con varias cadenas perpetuas. Hay otros tantos que llevan más de 20 años, hay otros, en fin, y así extendiéndonos hasta cerca de 7.000 o 7.000 que diariamente entran y salen prisioneros, que no es que estén contenidos ahí, y hay un problema añadido a todo esto, y es el de las cárceles secretas, ¿no? Donde no se sabe cuántos hay, en qué condiciones están y cuánto tiempo llevan, ¿no? Gente palestinos y palestinas que desaparecen y que no se puede saber dónde están. Pero además de eso, hay otro asunto que yo creo que es importante señalar, y es que las convenciones de Ginebra, la ONU, todo ese aparato que podríamos decir legal condena el asunto de la ocupación, y ese es como otro escalón, ¿no? Porque la ocupación colonial
no deja de ser una injusticia en todos los órdenes y si algo la caracteriza es el racismo. No hay ocupación igualitaria, no hay ocupación con respeto al ocupado. El ocupado es ocupado porque es diferente, porque se le considera inferior, porque se aprovecha de sus recursos y porque se le utiliza como mano de obra esclava. Y es el caso también de los palestinos. Pero además de eso, habría que decir que no cumple con como potencia ocupante, no cumple con ninguno de los preceptos que marcan las Naciones Unidas ni los convenios de Ginebra, ¿no? Sobre los prisioneros. Entonces, ¿en qué clase de legalidad está apoyado un sistema como el israelí que para poner una nota histórica sobre el asunto, resulta que dijo en un momento Ramón, no te puedes alejar del micrófono porque no te oímos entonces. Sí. Decía que por poner una nota histórica, ¿no?, sobre cómo se concibe la colonización por los colonizadores y en concreto por los europeos y más concretamente por los ingleses, ¿no? Churchill declaraba que Jordania fue una idea que se me ocurrió en primavera a eso de las 4:30 de la tarde, como si hubiese sido una ligereza que había tenido, ¿no? Pero Galeano subraya que se llamó Jordania a un país amputado de Palestina, ¿no? Entonces, como la concepción europea del mundo parte fundamentalmente de la necesidad de vivir a costa de otros y sobre esa concepción del mundo vienen los sionistas, askenazis, que fundamentalmente tienen una composición centroeuropea y se creen en el derecho de hacerse con lo que los europeos han dejado como colonias y entonces se lo apropian. Entonces, sobre ninguna legalidad, ni histórica, ni siquiera con la fundación de las Naciones Unidas, ni con los convenios de Ginebra, ni con ningún asunto a esa altura, se puede considerar que la instalación del Estado de Israel tenga algún viso, no digo el principal, no, algún viso de legalidad. De ahí que los prisioneros son una consecuencia de la explotación que viene desde Europa, se hacen con los sionistas y ahora se alían con los estadounidenses en base a que Ben Gurión después, cuando está viendo que va a caer Alemania, hace un cálculo sobre el asunto y considera que Inglaterra no va a ser suficiente para sostener a los sionistas y empieza a plantearse alianzas con Estados Unidos. La consecuencia de todo ese proceso histórico es la situación de Palestina y es el ejemplo quizás más del siglo XX y del siglo XXI más asqueroso, más repugnante de explotación universal, porque es que nace de aquello que se quiso autotitular como democracia, ¿no?, occidental. Entonces, ¿qué valor tiene eso para las generaciones de palestinos y para los internacionalistas? Si no es la lucha, el enfrentamiento, el posicionarse ante la injusticia, porque no tiene ningún otro elemento en el que apoyarse. Pero, bueno, gracias. Para hablar sobre los prisioneros, por ejemplo, se les ha puesto en jaulas al aire
lloviendo, haciendo frío, nevando, granizando, se les ha dejado allí como castigo en ocasiones, ¿no? Pero se les ha dejado sin comida. Ahora, por ejemplo, se les han retirado hasta 140 productos de limpieza y se les mantiene en celdas de aislamiento de 1,5 metros de bueno, Agustín, te agradezco muchísimo que hayas intervenido sobre este tema, porque es algo que a mí personalmente me llega muy profundamente y estoy muy relacionado con ello, ¿no? Pero una sola pregunta. ¿Cómo podemos valorar desde una visión humanista, no voy a decir ya ni siquiera de izquierda, que es lo que me apaña, ¿no? Sino humanista, la situación de los prisioneros en una colonia, que por sí, por definición, es racista, ¿no? Y tiene leyes expresamente racistas. Muchas gracias por tu atención. Ramón, es que no te escucho bien, la verdad. A veces, la última parte se va, pero vamos, entiendo que es un crimen, pero aquí lo peor de todo esto es que es consentido. O sea, que se llena la boca de bueno, ya ni se habla del proceso de paz. Está la cosa tan mal, lo siento ser tan pesimista, está tan mal que ya ni proceso de paz, ya ni mienten, ya que van a por todo y se acabó. Ahora ya se ha quedado con todo, ya se ha quedado con todo. Ahora hace falta que yo no sé qué falta ya, porque la cosa no puede estar peor. O sea, que es un crimen y un crimen consentido, ¿sabes? Por las democracias, imagínate. O sea, que es, como dicen los ingleses, añadir sal a la herida. Es lo que te puedo decir, que es algo, y tú lo has dicho también, asqueroso. Es que aparte de inhumano y aparte de ilegal, es asqueroso por donde lo mires. A la vista de todo el mundo, durante 30 años. Bueno, muchas gracias Agustín y Ramón por ese comentario extenso. Yo solo me gustaría, aunque es una cuestión de perogrullo, ¿no? Plantearos el cómo, si uno ve los medios de comunicación o de desinformación masiva que tenemos en este país, podemos seguir casi diariamente la expansión del COVID-19 y de la pandemia en Israel. Se da la noticia de qué es lo que pasa en Israel y no se da la noticia de cualquier país latinoamericano, sino que se habla de Israel y todos los informativos inciden en eso, ¿no? Lo cual nos muestra que además el papel de los medios de comunicación dominados, ¿no? por todas estas corporaciones mediáticas donde el capital estadounidense es fundamental, también están al servicio de esa ocupación y de ese silenciamiento y de esa distorsión, ¿no? de lo que ocurre en toda la zona y especialmente para el caso de Palestina, ¿no? Y bueno, vamos a dar